Bueno, buenos días a todos y gracias por compartir una vez más este acto que vamos a empezar a desarrollar y que vamos a hacer una serie de ellos, ¿no? Yo primero, gracias a todos ustedes por acompañarnos, para que puedan también seguir incorporándose en nuestras actividades que vamos a desarrollar de Un Café Con. Brevemente también tengo que agradecer, como no, a las dos personas que hoy nos acompañan y le quiero, expresamente, un agradecimiento desde Loyola, como no, Antonio, que va a ser la persona que modera el debate, y Jorge Descallar, que todo el mundo ya lo conoce como gran diplomático y yo diría como gran hombre de Estado, habiendo participado en la diplomacia española independientemente del partido que estuviese gobernando. Bueno, permítanme ustedes que le haga alguna reflexión, alguna breve reflexión. Desde Loyola Executive Education, una actividad más es intentar pensar en cómo ayudar a nuestro tejido cercano, lo que es todo nuestro contexto andaluz, en esa visión más internacional, más global, en ver problemáticas que trasciendan más allá del día a día, de la gestión propia de nuestras organizaciones y de nuestras instituciones. Y, cómo no, un tema tan importante, tan crítico, tan necesario desde nuestra humilde opinión, que es la globalización. Claro, ustedes entenderán que yo, como Compañía de Jesús, como representante de la propia universidad, pues tenga que decir que la primera vez que se habla de globalización es la Compañía de Jesús, ¿no? Cuando ya en 1560 empieza ahí San Ignacio Loyola a la India, bueno, pues estamos, San Francisco Javier, perdón, ya estamos empezando a tener una visión del mundo, ¿no? Hoy vamos a intentar hablar de un tema que, como verán ustedes, anoche lo comentábamos en la cena, bueno, pues no se prodigó en el debate de los candidatos. Estamos muy preocupados con las próximas elecciones. Yo creo que hay que estar más preocupados por las siguientes elecciones, el tema de la Unión Europea, qué vamos a ser Europa y cómo vamos a estar en el mundo. Pero verán ustedes que nuestros debates se concentran en lo local, digo, a nivel de los cuatro candidatos políticos, y lo que tenemos que empezar a hablar cada día más, y ustedes lo saben porque lo viven día a día, es en lo global, ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues con esa intención, Un Café Con hoy queremos hablar y queremos ver qué realidades hay desde un punto de vista de una empresa andaluza, una empresa de referencia en Andalucía, que pueda también, participar en este coloquio diálogo con una persona que nos pueda aportar mucho, desde su experiencia personal, desde su experiencia profesional y con esa visión amplia del mundo. Bueno, creo que también por sintonía, nosotros teníamos un jesuita, Jerónimo Nadal, 1558, ya nos obligaba a nosotros en la compañía que tenemos que formar para la casa. Y entendiendo por la casa, más allá de la República Independiente de Triana, más allá de Andalucía, más allá de Europa, y entendiendo la casa como el conjunto global. Las circunstancias que se nos avecinan son apasionantes en cuanto a integración, en cuanto a desarrollo, y yo les puedo garantizar que esta visión que tenemos hoy aquí, dentro de 10 años, es imposible repetirla. No tenemos ningún amarillo en el escenario, no tenemos aquí ninguno en el auditorio, no tenemos ningún negro, no tenemos ningún marrón. Estos son ustedes, somos todos linces ibéricos. Esto no va a ser así en el día de mañana y las organizaciones tienen que dar un paso, tienen que dar un salto muy grande, muy tremendo, porque además el crecimiento, aunque nosotros no lo creamos, no está aquí cerca de nosotros, está más allá de nuestra frontera de lo que es propiamente España. Sin extenderme más, reiterando el agradecimiento, permítanme que haga una pequeña semblanza de Antonio Gómez Guillamón, que es la persona que va a moderar el debate y que va a tener la posibilidad también de poder interpelar y generar preguntas. Bueno, Antonio tiene muchas características, ¿no?, que le hacen profesionalmente una persona de referencia. Él es el fundador y el CEO de lo que es propiamente Artec Solutions, que es una compañía andaluza, en origen de nacimiento en Málaga, pero que hoy ya tiene presencia con oficinas propias, por supuesto en España, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, y en países como Colombia, como también Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, creciendo, ¿no?, con una última representación también ahora en Abu Dhabi, con más de 40 proyectos. Él es ingeniero aeronáutico y se dedican a todo el tema de consultoría, de desarrollo especializado en el sector aeronáutico, sector que tiene gran crecimiento y que cómo se puede demostrar que desde Andalucía una empresa puede ser un referente para el conjunto de lo que es propiamente otras organizaciones, otros países, y haciéndolo muy bien, ¿no? Su experiencia profesional empezó en construcciones aeronáuticas, pasó también por Gamesa y empezó directamente a crear su propia empresa, él y su primo, dos juntos en Málaga. Hoy facturan más de 35 millones, más de 700 profesionales, más del 80% son todos ingenieros con amplia y dilatada formación y experiencia, y lo que vende realmente es conocimiento. Bueno, la grandeza de él no solo es que es ingeniero aeronáutico, sino que es antiguo alumno de los jesuitas, ¿no? Yo creo que también eso es digno de interesar. Bueno, yo creo que esa es una semblanza profesional, le han dado ya varios premios, fue premio
premio del mejor empresario joven andaluz, le dieron también la medalla en el tema del trabajo y del desarrollo por el gobierno de la Junta de Andalucía. Y bueno, además de eso, es una persona, yo creo que como perfil de persona, tremendamente humilde, es muy inquieto, consciente de lo que puede hacer, y hoy me ha gustado una frase que decía, ¿no? Bueno, pues yo creo que heredado del padre, ¿no? Un proyecto, una ilusión, constantemente intentando mejorar, intentando superar, intentando aportar valor dentro de esas responsabilidades que él desarrolla. También es el presidente de Andalucía Aerospace, que, bueno, que pretende ser ese consorcio empresarial antiguo de hélice para el desarrollo de un sector tan importante en la economía andaluza y que puede tener mayor proyección. Casado, 4 hijos, aficionado al tenis y que vaya donde vaya no deja de hacer esos 7 kilómetros al día de paseos, de ser una persona que quiere también estar permanentemente en actividad. Por mi parte, nada más, siéntanse en su casa, disfruten, podamos hoy explotar a ambas personas. Yo siempre le digo a nuestros alumnos que cuando tengan personas y personalidades en su claustro, no vean a nadie que sabe más, sino vean un limón para poder exprimirlo. Hoy tenemos la suerte de tener 2 grandes limones, creo que tenemos que tener la responsabilidad de poder exprimir al máximo y que esto contribuya pues, para nuestro desarrollo económico, social, sobre todo sostenible a medio y largo plazo. Agradecimientos a todos, muchas gracias, siéntanse ustedes también, por supuesto, en su casa. Loyola es lugar de acogida y bueno, de vez en cuando pues miremos nuestra casa, miremos aquello, son nada más que universidades referentes de la Compañía de Jesús a nivel mundial. Y en este sentido, vocación de servicio por parte de nosotros para con ustedes y para toda la sociedad. Muchas gracias y disfrutemos del acto. Antonio. Bueno, pues buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias, Francisco. Has dicho cosas de mi currículum que yo no se las he contado a nadie. Esto de los 7 kilómetros diarios o algo así. No sé de dónde quién te lo ha soplado o quién te lo ha dicho. Intento que sean incluso algunos más, ¿no? Para mí hoy es un día muy especial y muy curioso, ¿no? Porque normalmente me mundo en un mundo muy empresarial o en un mundo muy de la ingeniería aeroespacial, aeronáutica, el espacio, y pocas veces tengo la oportunidad de estar sentado junto a un señor que es una referencia en lo que es la diplomacia española durante gran parte del siglo XX y hasta hoy, ¿no? Del siglo XXI. Y curiosamente, aunque me encanta la aeronáutica, me encanta el espacio, me encanta el mundo de la empresa, este tema diplomático, desde que me enteré de cómo funcionaba, me ha gustado siempre. Me ha parecido que era algo muy atractivo, muy interesante, esto de poder reunirse con tanta gente, estar cerca de cada una de las situaciones atractivas que pueden, o atractivas, conflictivas, difíciles, entretenidas, que pueden ocurrir cada día, que vemos en los telediarios, o la CNN, o en cualquier medio de comunicación, y estar con alguien que ha vivido todo esto, pues era especialmente interesante. Recuerdo que leí una entrevista de un diplomático más joven, casi de mi edad, que le preguntaban, ¿y por qué decidiste ser diplomático? Y dice, pues lo decidí cuando era muy pequeño viendo la película 55 días en Pekín. Y digo, anda, pues es verdad, a mí también se me podía haber ocurrido, porque esa película yo creo que a los que tenemos mi edad nos encantó a todos, y ahí se veía un poco cómo los diplomáticos intentaban resolver un conflicto que no acababa de encajar, ¿no? Tenemos la oportunidad de tener hoy aquí a Jorge de Ezcayar. Jorge es licenciado en Derecho y se incorporó a la carrera diplomática en el 71, en 1971. Bueno, en el 71 todavía el hombre llegaba a la Luna, dejó de hacerlo en el 72. O sea que, bueno, ha tenido una dilatada carrera diplomática, ¿no? Desde haber sido director general de África y Oriente Medio, que creo que son 2 de los mercados más atractivos y más en constante ebullición durante las últimas décadas, director general también de Asuntos Políticos en el Ministerio Exterior, ha sido embajador en Marruecos, que de hecho explica muy bien por qué Marruecos puede ser seguramente dentro de las embajadas la más atractiva desde el punto de vista de desarrollo diplomático, embajador en la Santa Sede, que también es un sitio donde nos gustaría saber qué pasa allí dentro, un sitio curioso, embajador en Estados Unidos, casi en la última etapa, aunque a pesar de que su vida diplomática también estuvo al principio de ella ligada en Estados Unidos, y ser embajador en Estados Unidos es un poco como el colofón de cualquier carrera diplomática, y ha sido director general del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que es una parte que a mí me encantaría conocer mucho más, yo creo que a cualquiera de nosotros, pero de la que habla poco. Supongo que por razones obvias, y no sé si tiene algún tiempo, algún periodo para que puedas llegar a hablar de esto, ¿no? Además de ello, hemos tenido la fortuna de que toda esa historia vivida la ha acabado reflejando en 2 libros.
Uno de ellos es Valió la pena, y el otro tiene título para mí de novela de espionaje, El anticuario de Teherán. Pero realmente lo que refleja es la vida, los hechos, las anécdotas, las vivencias que ha vivido Jorge durante todos estos años como diplomático. De hecho, para prepararme esta presentación, o para conocer un poco mejor al personaje, a ver si esto consigo que se ponga mejor. Bueno, me inclinaré la cabeza para este lado. Bueno, pues esta Semana Santa, pocos días, justo en mitad de Semana Santa, decidí comprarme, supe que existía este libro, El anticuario de Teherán, lo compré y la verdad es que he pasado unas tardes increíbles durante las vacaciones leyendo y leyendo, porque además tiene la fortuna de ser un libro que se lee muy bien porque son pequeños capítulos intercalando anécdotas con vivencias personales o con situaciones de conflicto y cómo se vivían desde la perspectiva diplomática, que lo hacen muy, muy atractivo y prácticamente te lo bebes, ¿no? Y además ahí en ese libro te das cuenta de situaciones y sientes envidia. Bueno, lo primero es que aquellos que tengáis ya 50 años o más, frustra un poco, eso también os lo puedo decir, porque uno cuando va por la mitad del libro dice, ¿qué he hecho yo con mi vida? Este hombre en la mitad del libro ya ha hecho muchísimas más cosas de las que yo puedo llegar a soñar hacer en lo que todavía me queda de vida, ¿no? Eso te genera como diciendo, madre mía, qué vida más intensa, ¿no? Pero luego también yo recuerdo, y me voy directamente a un capítulo del libro, yo recuerdo muy bien estudiando la carrera cuando Saddam Hussein invade Kuwait. Estaba, de hecho, yo en aquel momento justo en Estados Unidos, era en verano, aprendiendo inglés en una granja en mitad de Michigan, en el lugar más perdido del mundo, pero a partir de aquel momento, yo creo que lo hicimos todos, empezamos a chupar horas de CNN, a leernos todo lo que ocurría, y íbamos viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos hasta que llegase o no, o se evitase el fatídico día de que realmente las armas tuviesen que hablar, sustituyendo a la diplomacia. Y eso, que uno lo ha visto como espectador, como lector, como alguien que simplemente tiene interés por saber qué está pasando, pues me encuentro hoy sentado al lado de un señor que esa misma situación lo estaba desde el lado, no del que leía la noticia, sino del que estaba en cómo se construía esa noticia, cómo se hablaba con Tariq Aziz, cómo se iba a las reuniones en Ginebra, a Nueva York, cómo se hablaba en la ONU, cómo ocurría todo lo que ocurría, esa cadena de acontecimientos hasta que llegó el día de hoy, ¿vale? Hasta que llegó el día del conflicto y a partir de ahí cómo se resolvió. Desde el punto de vista de la empresa, que es un poco el formato de hoy, es buscar la interlocución entre la empresa y personajes que tienen mucho que contarnos, pues las empresas hoy en día no se entienden sin una perspectiva internacional y global, sobre todo aquellas que tienen realmente ambición de crecer sin límites. Y cuando sales fuera y cuando empiezas a viajar y cuando empiezas sobre todo de ese viaje a convertirlo en oportunidades de negocio y luego a desarrollar esos trabajos, pues te encuentras con situaciones que son muy diferentes y que son siempre nuevas, siempre nuevas. Incluso para un país europeo ya te empiezas a encontrar situaciones nuevas, pero cuando te vas a un Oriente Medio, a un Far East o te vas a Estados Unidos, te das cuenta de que tienes mucho que aprender. Personas que han estado en esa vida diplomática tienen mucho que enseñarnos a los empresarios, a decirnos dónde te vas a equivocar y cómo puedes evitar esa situación de conflicto. ¿Qué personas son realmente las importantes, que normalmente no son las que se acercan a ti a decirte yo puedo mover los hilos que tú necesitas conocer, sino que te van a decir quién realmente es la persona que puede llegar a tomar decisiones y cómo evitar situaciones de conflicto para irte realmente a lo que te interesa, que es hacer un negocio bien hecho, sin riesgo o con el menor riesgo posible y con la mayor rentabilidad para tu empresa. Yo con esto termino la presentación, dejo a Jorge que nos haga su conferencia, que creo que es lo interesante de hoy, y a partir de ahí, según el formato, pasaremos a un coloquio. Durante todo este periodo os han dejado unas tarjetas para que podáis ir haciendo preguntas, durante toda la conferencia de Jorge, ir haciéndolas sobre la marcha, me las irán pasando, yo intentaré ordenarlas. Voy a hacer un poco el papel que suele hacer un periodista, y yo soy ingeniero aeronáutico, no sé si me va a salir bien, pero intentaré recoger todas estas tarjetas, agruparlas y ver cómo luego en el coloquio se enriquece con vuestras contribuciones y cómo pues intentamos sacar algo más allá de esa unión empresa-diplomacia, empresa-mundo global, que creo que es lo interesante de este acto. Así que, Jorge. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Loyola, por invitarme a venir hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por pensar que lo que puedo decir les pueda interesar. Gracias, Antonio, por esta presentación. Nunca me había presentado un ingeniero aeronáutico, una experiencia nueva en la vida.
me has puesto en órbita y sobre todo me ha hecho una propaganda de mi libro que le agradezco muchísimo, porque es muy bueno además, o sea que les va a divertir mucho, pero te agradezco mucho estas palabras. Bueno, yo creo que efectivamente tienes razón en lo que ha dicho Antonio ahora. Yo creo que, vamos a ver, la empresa, en mi experiencia, me he dedicado mucho de mi vida profesional a los temas económicos y empresariales, porque, por ejemplo, en Marruecos, que hay mucho tema político muy importante, yo creo que ayudar a nuestras empresas era una labor esencial por parte de la diplomacia, porque las empresas tienen muchos problemas en lugares donde la seguridad jurídica pues no está garantizada de antemano, ¿no? Como ocurría en Marruecos, y los problemas que teníamos con empresariales, pues con empresas eran muchos y muy grandes, ¿no? Yo creo también que una de las tareas importantes o principales de un diplomático y de un embajador concretamente es ayudar a crear puestos de trabajo en España. Y siempre lo he pensado además y creo que he podido trabajar en este campo y me ha alegrado mucho poder hacerlo. Y creo también que muchas veces el empresario está tan centrado en su propia actividad, tan obsesionado con la cuenta de resultados, tan preocupado, ¿verdad?, por las nóminas que tiene que pagar a fin de mes, que pierde un poco la perspectiva del mundo en que se está moviendo. Antonio decía, y tiene mucha razón, que en estos debates que ha habido estos días sobre las elecciones próximas, no se habla de temas internacionales. Yo creo que en fin, revela un enorme paletismo, porque todo lo que ocurre fuera nos afecta. Se enfría Brasil, tiene un problema y Telefónica tiembla, la bolsa baja, las guerras comerciales de Estados Unidos en este momento están haciendo bajar las perspectivas de crecimiento mundial, nos afecta todo eso. Y no solo nos afecta, sino que muchas veces hacemos o programamos inversiones en lugares que parecen tranquilos. A mí me decía un amigo americano no hace mucho, un empresario, dice, yo me fui a Turquía pensando que aquello era jauja y de repente me encontré que estaba lleno de problemas. Digo, pero eso te lo podríamos haber dicho cualquiera si nos hubieras preguntado antes, ¿no? Porque se veían venir esos problemas. Quiero decir que yo creo que esta interacción entre la mirada hacia el exterior con el trabajo diario propio del empresario es muy útil. De hecho, en Estados Unidos hay una conexión muy estrecha y las grandes empresas tienen todas asesorías internacionales potentes, ¿no? Esto está empezando todavía en España, pero espero que irá más. Bien, ¿puedo poner esto ya? Aprieto el botón. Es que yo no sé muy bien cómo funciona esto. ¿Ya le doy? Sí. Bueno, ahí me ha pedido la universidad que hable hoy de la internacionalización del desorden, que es algo que desgraciadamente está ocurriendo. Si yo tuviera que definir un poco cómo viene el mundo, diría, con la frase esta de Game of Thrones, diría, winter is coming. Yo no soy optimista sobre las perspectivas inmediatas del entorno mundial y tal como van a evolucionar las cosas en el futuro próximo. Aquí no podemos hacer predicciones a largo plazo, entre otras razones porque Yuval Noah Harari dice que la geopolítica es un sistema caótico de segundo grado en el cual la predicción influye sobre el resultado. En el primer grado uno dice va a llover y lloverá o no lloverá según las nubes les dé, pero si uno dice va a haber una revolución, como a lo mejor ahora en Argelia, pues a lo mejor se sube el sueldo, salario mínimo, se saca a la policía a la calle y se evita la revolución. Quiero decir que no sabemos lo que pasa porque no hemos predicho nunca ni la caída de la Unión Soviética, ni se predijo la llegada de la primavera árabe, ni tantas otras cosas, ¿verdad? La llegada de Donald Trump, que está alterando tantas cosas en el mundo. Pero al margen de que sabemos poco de lo que pasa, hay algunas cosas que sí que son ciertas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en lo que yo llamo la era del desasosiego. Somos, como dicen también, una especie predadora triunfante. Nos hemos apoderado del planeta, somos el 0,01 de la población mundial y sin embargo dominamos. Dominamos por nuestra capacidad también, como dice Harari, que he citado ya antes, para cooperar en grandes números. El 84% de la vida son plantas, ¿verdad? Somos el 0,01 y sin embargo estamos ahí. Y estamos mejor que nunca, y esto no es un optimismo. Pangloss era un personaje del Cándido de Voltaire que pensaba que todo estaba bien y que todo era para bien y que llega al puerto de Lisboa y se cae su amigo al mar y impide que le salven porque piensa que Dios ha puesto el estuario, ¿verdad?, de Lisboa para que su amigo se ahogue allí. No es un optimismo ingenuo. Si uno ve la esperanza de vida 50 años, hace apenas un siglo, hoy somos el segundo país en longevidad, enfermedades, plagas, la gripe española se llevó 50 millones de personas hace escasamente 100 años, ¿no? Las plagas, aquellas que hicieron la fortuna de Boccaccio en la Edad Media, pero que se llevaron a la mitad de la población, ¿verdad?, de Florencia. La pobreza, Luis XIV, hubo una hambruna en Francia, Luis XVI, que mató a 20% de franceses y que explica la Revolución Francesa también, ¿no? Si uno ve la revolución ahora que ha tenido lugar en Siria, en 2011, esa revolución tuvo lugar después de 6 años de malas cosechas también. Es decir, hay un malestar que puede estar ahí en el fondo. Hoy en día hay más gente con sobrepeso que gente desnutrida en el mundo. Y en cuanto a la violencia, tengo datos del año 58, fallecidos
en el mundo 58 millones, ¿no? En el del año 18, y solo 628.000 por violencia. Es decir, hay más suicidios que gente que muere en guerras por crimen o por terrorismo, y 3 millones por enfermedades relacionadas con el sobrepeso en el mundo. Quiero decir, las cosas están cambiando, ya no hay hambrunas que se llevan, afortunadamente no hay, ¿verdad? En algunos lugares sigue habiendo, como en Sudán, pero en fin, en general no hay, ¿no? Hay muchos más muertos por accidentes de tráfico que por terrorismo, en fin. Y entonces, ¿por qué este desasosiego se acusa? Dice la globalización. No, es que se abren las fronteras, llegan emigrantes, resulta que nos están llegando países, ¿verdad?, competencia con mano de obra más barata o con energía más barata, como el Oriente Medio o Estados Unidos. Siempre ha existido. El rector nos recordaba que la globalización de los jesuitas, ¿verdad?, o el descubrimiento de América o la llegada de los españoles a América, como se dice ahora, que esta ciudad conoce mejor que nadie, ya hubo, siempre ha habido globalización, ¿no? Entonces, ¿por qué es que vivimos un momento de desasosiego, de incertidumbre, de inquietud, que se plasma, ¿verdad?, pues en movimientos populistas o en protestas generalizadas? Yo creo que en nuestra vida, los que estamos aquí, están coincidiendo simultáneamente 3 revoluciones. Hay una revolución tecnológica, una revolución de la información y una revolución demográfica. Y las 3 tienen lugar durante nuestro... La revolución tecnológica no se ponen de acuerdo si es buena o mala. Los geos de Google o de Alibaba, uno dice que es buena, la otra dice que nos va a traer muchos problemas. No está claro. Lo que sí está claro es que ya está entre nosotros. Es decir, entre las empresas de mayor capitalización bursátil ya no son bancos, ya no son petroleras, ya no son... Ahora son empresas del mundo digital, son Amazon, son Google, son todas estas, ¿no? Entonces, y ya ven todas las cosas que hay ahí, ¿no? La impresora de 3D, el blockchain... ¿Va a crear o va a destruir empleo? Bueno, también hay grandes dudas sobre esto. Yo soy optimista. Yo creo que ya hubo gente, ¿verdad?, en el siglo XVIII, o cuando llegó el tractor a Estados Unidos, pues que se pusieron en contra porque pensaron que aquello iba a destruir muchos puestos de trabajo. En aquella época, en Estados Unidos, en 1900, había un 40% de la población que vivía en el campo. Se pensaba que el tractor iba a destruir todos aquellos empleos. Hoy en día el desempleo está en el 3, no llega al 3%, y la población agraria en Estados Unidos tampoco llega, está en el 3%. Quiere decir que se producen trasvases, la gente tiene que buscar otros trabajos. La clave está en la educación, en la flexibilidad y en la capacidad. Se va a ser educación y educación permanente a partir de ahora, the name of the game, que se dice, ¿no? Y se concentrará en países y en estratos de población. Pues sí, probablemente va a pasar eso también, ¿no? Ya las grandes distopías aquellas de Huxley, Brave New World, o el 1984 de Orwell, hablaban pues de clases más privilegiadas que otras. Habrá países y el que no coja el tren se quedará en la estación y se quedará atrás, y habrá estratos de población, ¿no? Huxley ya decía hace años que a lo mejor pues la longevidad dependerá de la riqueza, el tratamiento de enfermedades, la capacidad de cyborg, de implantarte prótesis y todo esto. Bueno, pues habrá que tener cuidado porque probablemente podemos ir a un mundo que sea más desigual, y ya lo es bastante, y luego hablaré de ello. La segunda es la revolución de la información. Hoy tenemos más información que nunca. Yo digo que un pastor de los Andes hoy tiene, con un teléfono móvil y la suerte de tener un satélite encima, tiene más información que podía tener un presidente norteamericano, o Kennedy, ¿verdad?, en plena crisis con Khrushchev. ¿Por qué pasa esto? Bueno, luego iré a ¿Por qué pasa esto? Digo, pasa porque la ley de Moore establece que la capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses. Esto quiere decir que el cohete que va a la Luna con Armstrong lleva 12.000 transistores, y este teléfono que tiene cualquiera de ustedes en el bolsillo lleva 3.200.000. Es decir, la miniaturización, el abaratamiento, los avances tecnológicos en este campo, que Antonio probablemente conoce mucho mejor que yo, le hace decir a Tom Friedman, en un libro que ha publicado hace poco, se llama Thank You for Being Late, Tom dice que... Tom, por cierto, si a alguien le interesa, escribió un libro buenísimo sobre Oriente Medio. Libros de Oriente Medio hay 2 muy buenos. Uno que es de Tom Friedman, que se llama From Beirut to Jerusalem, que es un libro muy bueno, y otro también de un profesor de Oxford, Avi Schleim, que se llama El muro de hierro, Iron Wall. Bueno, pues Friedman dice que si los mismos avances se hubieran producido en el sector del automóvil, los mismos que se han producido en el sector, ¿verdad?, de los transistores, el escarabajo, el Beetle, el Volkswagen, viajaría a 480.000 kilómetros por hora, gastaría 4 litros por 3 millones de kilómetros y costaría 3 céntimos. Ese es el abaratamiento brutal, y eso explica la revolución de la información. Entonces, claro, el precio que pagamos por eso es la inseguridad. Las noticias pueden ser buenas o pueden ser malas, y uno de los problemas que teníamos en el CNI no es que ya no hubiera noticias, el problema es que te estaban invadiendo con noticias malas, muchas de ellas intencionadas, como ocurre ahora con los bulos o fake news, ¿no?
Los ciberdelitos, no que voy a hablar de ciberterrorismo, que podemos hablar si quieren, no voy a hablar de ciberguerra, que es una cosa que está viniendo también. Las guerras tienen más componente cibernético que convencional y cada vez van a tener más. Ya lo hubo en la invasión americana de Irak. La invasión americana de Irak, los iraquíes no podían contestar porque sus comunicaciones estaban jammed, estaban interferidas, ¿no?, por los norteamericanos. Pero los ciberdelitos están subiendo mucho y aquí, como son empresarios, tengo que aprovechar para darles Aquí ya no hace falta robar como hace Robert Redford en su última película, ¿no?, con una pistola llegando a un banco, y hoy en día se roba de otras maneras, ¿no? Se roba con el phishing, con los troyanos, que son los virus malignos, con los watering holes, es decir, la conexión con redes infectadas, que es el principal problema del sector financiero, o con empleados no cuidadosos o desleales, que te pueden meter un pendrive, ¿verdad?, con infectado, donde te sacan la información. Hoy nada de lo que tengan en sus archivos, nada de lo que tengan en sus teléfonos móviles, nada de lo que tengan en sus ordenadores está seguro, y eso tiene que tenerlo muy claro. No está seguro. Y entonces, como no está seguro, lo que tiene que hacer es cifrar y duplicar archivos, encriptar todas las comunicaciones que hagan, no se comuniquen con sus corresponsales, con esto por correos abiertos, porque entonces el adversario va a conocer los términos de sus ofertas, y controlar el acceso, saber quién accede a sus medios en cada medio. Yo digo que las empresas hoy se dividen en las ya robadas y las que aún no lo saben que lo han sido, porque lo van a ser. El aumento es espectacular. Según fuentes del CNI, el año pasado hubo 38.000 ataques de tipo cibernético, y esto que es un aumento del 43% sobre el año anterior. Pero es que en el año 12 hubo solo 200, para que se den idea de cómo está aumentando, ¿no?, con qué rapidez está subiendo. Fuentes de la policía dicen que el año pasado hubo 85.000 timos por Internet, 85.000 de los cuales se resuelve un 5%. Porque los delincuentes, ciberdelincuentes, se aprovechan de la opacidad, de la distancia, de la seguridad, de onion router. Hay 1000 cosas que les dan ventaja y que hacen que... Es decir, la reducción de la información es estupenda, pero el problema es que viene acompañada de mucha noticia falsa, mucha inseguridad, por no hablar de las deepfakes, que es todavía más grave. Bueno, y la revolución demográfica. Hombre, el ser humano, el Homo sapiens, 80.000 años, la población llega a 1.000 millones en el mundo en la época de Napoleón. En 200 años, es decir, tarda de 80.000 años en llegar a Napoleón, a 1.000 millones. Y en 200 años hemos pasado de 1.000 millones a 7.200 millones. Y va a ser 9.600 en el año 50. Es una proyección, es decir, cualquiera que de aquí tenga más de 42 años, no sé si hay, pero si hay alguno, tiene más de 42 años, esa persona ha visto duplicarse la población mundial durante su vida. Eso es tremendo, porque esto tiene un impacto sobre todo sobre el calentamiento. Habrá emigrantes, emigrantes ecológicos, por supuesto, sobre la economía, sobre el consumo, sobre el comercio. Va a haber tensión creciente sobre recursos limitados, la comida, la energía, van a subir en esas proporciones en los próximos años. Ya hay, por ejemplo, una tensión enorme en este momento entre Egipto y Etiopía por una presa que quieren hacer los etíopes y que si la llenan de prisa deja sin agua al Nilo. Y del Nilo viven 80 millones de personas. Lo que ha hecho Trump el otro día de reconocer la soberanía israelí sobre el Golán, las alturas de Golán ocupadas por Israel desde el año 67, el problema es el agua del Golán, porque el agua del Golán es el que nutre el Jordán y el que da agua a toda Cisjordania, ¿no? Es un problema de agua ya, ¿no? Habrá más gasto en sanidad, pensiones, como es obvio, a medida que seamos más. En la Unión Europea somos 9%, como hace 65 años, pero es que en el año 50 seremos el 19%. Es decir, eso va a provocará migraciones. De los 2.000 millones que va a aumentar el mundo en los próximos 15 o 20 años, vamos, 20 años, un poco más, 25, 30 años, hasta el año 50, 2.000 millones va a aumentar la población mundial. 1.300 millones van a ser en África. Lo cual quiere decir que, por una parte, va a haber enormes oportunidades de negocio en África, se van a construir casas, carreteras, ferrocarriles, lo que uno quiera, pero al mismo tiempo va a haber fuertes migraciones. Yo una vez di una charla con el embajador norteamericano, estábamos él y yo en Agadir y dando una conferencia, y a mí al americano, esta cosa que hacen los americanos, se le ocurrió decir, bueno, alguno de los que están aquí, está una sala llena, querría emigrar a Estados Unidos. Y toda la sala, incluido el gobernador, que estaba entre los dos, levantó la mano. Es decir, las migraciones en África están empezando. No es que vayan a ir a menos o que... No. Vamos a ver fuertes tensiones migratorias. Y luego las desigualdades se van a acrecentar. Antes lo decía. Hoy en día el mundo es muy desigual. Esto es difícilmente mantenible también, ¿no?
el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza mundial. Hoy, si uno tiene 2.200 euros en su bolsillo, pertenece al 50% más rico, con 2.200 euros. Si uno tiene 750.000, pertenece al 1% más rico de la humanidad. Esto no hace falta comentar más porque... ¿Por qué se me ha caído esto? Perdón. Bien, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que... ¿Dónde estaba yo aquí? Sí. Perdón, que me he hecho un lío con esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estas revoluciones se están produciendo al mismo tiempo en nuestra vida. Y yo creo que el elemento esencial del momento actual no es que tengan lugar, sino que todas tienen lugar al mismo tiempo y esto está provocando una aceleración del tiempo histórico. Bien, los ejércitos han avanzado a 44,5 kilómetros por hora, desde la época de los incas o de los romanos hasta la época de Napoleón. Eso ha cambiado en los últimos 200 años. Hemos pasado miles de años navegando a vela, 200 años a vapor. En el año 1903, los hermanos Wright son capaces de volar 300 metros, a un par de metros de altura. En el año 44 se inventa el primer reactor y en el año 69 llega Armstrong a la Luna. Se compacta todo. Y el otro día, yo tengo una nieta que tiene 5 años y venía del colegio entusiasmada porque le habían hablado de los prehistóricos y de la evolución. Y entonces estaba muy excitada contando a su padre que éramos primero muy pequeños microbios, luego peces, luego cocodrilos, luego monos, y de repente se para y dice, oye papá, el abuelo cuando era pequeño era un mono. Bueno, ya ni siquiera como prehistórico. Quiero decir, el mundo se compacta y va muy rápido, pero no tan rápido como eso. Lo que sí va es que, mire, Keops, la gran pirámide de Keops, y Cleopatra pasan 3.000 años. Y el mundo no cambia, esencialmente. Entre Cleopatra y McDonald's ha cambiado una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Toynbee dice que el galope, que el polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos permite ver con claridad. Y yo creo que eso es una gran verdad. Pasa todo tan deprisa que no solo no somos capaces de entenderlo, sino que somos capaces de regularlo, y menos aún en el mundo digital, ¿no? Cuando los gobiernos quieren reaccionar, quieren actuar, resulta que ya está siendo tarde. Todo está interconectado. En este mundo globalizado, esa globalización que no es nueva, pero que se intensifica, todo está interconectado, y resulta que nosotros para funcionar necesitamos reglas y como consecuencia de estos avances tan rápidos, de estos cambios tan intensos en tan poco tiempo, esas reglas se están debilitando. Y eso ocurre tanto dentro del interior del Estado como en el mundo internacional. Dentro del Estado, voy a pasar muy rápidamente por esto, yo creo que el Estado se basa en un contrato social que se hace en el siglo, cuando se hace el Estado de Westfalia, con Bodino y aquellas cosas. Y entonces dice, bueno, yo le doy a usted seguridad, le doy a usted trabajo, pero a cambio de eso usted me da obediencia y me da impuestos. Y resulta que hoy en día seguimos pidiéndole seguridad y trabajo y el Estado no está en condiciones de dárnoslo, porque ha dejado de controlar fronteras, ha dejado de controlar la moneda, ha dejado de controlar, no controla nada, no controla la seguridad, no controla la información. Y nosotros seguimos pidiéndole que cumpla su parte Y por otra parte, el Estado responde con respuestas locales a problemas que son globales. Uno no puede responder al terrorismo o al cambio climático, ¿verdad? Por separado. O nos unimos, o si no. Entonces, esa incapacidad de respuesta está originando, como digo aquí, desconfianza en un contexto de globalización, ¿no? McKinsey dice que la automatización, bueno, hay otra gente que piensa en otras cosas, pero que la robotización va a afectar al empleo, seguro. ¿Cuánto va a afectarlo? No lo sé. Yo creo que también la robotización también creará empleo o multiplicará la productividad. Pero lo que sí es cierto es que esta situación está generando miedo y angustia en la gente, que es explicable, porque hay sectores, globalmente la globalización es buena, pero hay sectores que se ven perjudicados. Lo que está pasando con les gilets jaunes en Francia, con los amarillos estos, forma parte de eso, ¿no? Es lo que está pasando con el crecimiento de partidos extremistas, de extrema derecha, por ejemplo, forma parte también de ese disgusto con la situación, de esa gente que se siente marginada por el progreso, ¿no? Yo tengo aquí unos datos que en el año 50 y 70 la productividad creció un 90 y los salarios un 80, pero desde entonces las cifras son 80-20, es decir, la productividad ha bajado un poco, pero los salarios han bajado, no han mantenido el ritmo. Porque se deja operar al mercado, el mercado toma decisiones buenas para el mercado, pero las decisiones buenas para el mercado no son necesariamente buenas para los ciudadanos que viven en ese mercado. Entonces hay que regular, ¿no? Y entonces hemos tenido un problema de una falta de regulación. Y eso que tiene consecuencias muy graves, porque la
la gente pierde confianza en la democracia. Cuando las cosas van bien, la democracia es estupenda. Cuando las cosas van mal, la gente pierde. Y esto se está notando. Freedom House ha hecho un estudio donde se ve que están creciendo los regímenes autoritarios, gente que llega al poder por vía democrática, pero luego desde arriba, pues está pasando con Duterte en Filipinas, está pasando con Erdogan, está pasando en Centro Europa, en Polonia, en Hungría, está pasando, en fin, en muchos sitios, ¿no? Entonces, se extiende el autoritarismo digital como contramodelo. Luego hablaré de esto más tarde, así que no voy a... entonces, el nacionalismo forma parte. La Asamblea Nacional Catalana sale 6 meses después del movimiento de los indignados en la Puerta del Sol de Madrid. Es decir, responden a unos quieren tirar la casa, otros quieren poner un muro, unos piensan que la casa no sirve y que hay que hacer otra, otros piensan que yo lo voy a hacer mejor, déjeme que eleve... Entonces, yo creo que son soluciones simples a problemas complejas que ciertamente no facilitan las cosas, ¿no? Y si vamos al mundo internacional, el mundo internacional también necesita reglas. Yo creo que las más eficaces que ha habido en los últimos tiempos fue el Congreso de Viena. El Congreso de Viena con Castlereagh, con Talleyrand, con Metternich. Hace un régimen reaccionario, conservador, lo que uno quiera, que haya ninguna hegemonía en el continente y que dura 100 años, hasta que la Primera Guerra Mundial se lleva por delante a 4 imperios, al zarista, al otomano, al austrohúngaro y al alemán. Y entonces llega un periodo entre guerras, en fin, complicado, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en aquellas conferencias de Yalta, de Potsdam, de Teherán, de San Francisco, se crea un orden geopolítico nuevo, que es muy importante porque dura hasta ahora. Es un orden que está basado en Bretton Woods, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, está basado en las Naciones Unidas, la Conferencia de San Francisco, está basado, en fin. Y todo esto funciona sobre un fondo de bipolaridad, de enfrentamiento ideológico. Y esto dura hasta que cae el muro de Berlín y implosiona la URSS. Y ahí acaba el comunismo, acaba también la bipolaridad, acaba el imperio soviético. Y entonces nos encontramos con 10 años de hegemonía norteamericana, que es cuando Fukuyama dijo aquella cosa de que ya es el fin de la historia, ¿no? Con el triunfo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Bueno, todo eso saltó por los aires con las Torres Gemelas. Los americanos se sienten afectados vulnerables se sienten por vez primera en su historia. Se sienten vulnerables porque sus símbolos de poder económico, las Torres Gemelas, de poder militar, el Pentágono y probablemente el tercer avión que iba contra el Congreso o contra la Casa Blanca, su poder político. Entonces, lo que está pasando es que se está derrumbando como un castillo de naipes, digo yo, esa estructura que hemos heredado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Por 3 razones, esencialmente. La primera es porque los Estados Unidos para los Estados Unidos pasan periódicamente en su historia de etapas intervencionistas a etapas aislacionistas. Hoy Estados Unidos no puede ser aislacionista porque un país que tiene interés en un mundo globalizado y que tiene intereses globales no puede dejar de preocuparse por si las vías de navegación están abiertas o se cierran. Es decir, no puedes aislarte dentro de tus fronteras. Pero lo que sí es cierto es que están cansados de guerras que ni ganan ni pueden ganar, que duran mucho tiempo, que les cuesta mucho dinero, que les trae un goteo de muertos y que además, mientras tanto, su situación económica en casa pues ha pasado una crisis muy seria y se deteriora. Entonces, yo cuando fui embajador en la época de Obama, había un cansancio en Estados Unidos ya. La gente lo que quería es decir, bueno, dejémonos de guerras y dediquemos a la infraestructura, que la tenemos muy mal aquí, como cualquiera que haya viajado por Estados Unidos conoce. Dejemos a nuestras casas, en nuestros coches, que estamos perdiendo la hipoteca, dediquémonos a lo nuestro. Pero con Obama había política exterior, que era un reset con Rusia, una buena relación con Europa, un pivote hacia Asia, había ideas. Con Trump lo que hemos pasado es la improvisación. Él dice que we have to be unpredictable, y eso lo dice como algo bueno, ¿eh? Lo que pasa es que desconcierta no solo a sus enemigos, sino también a sus amigos, incluso a su jefe de gabinete. Entonces, Richard Haas, que es el director de Foreign Policy, dice que habla de withdrawal doctrine. Bueno, withdrawal hay, doctrina no la hay, creo yo. No la veo la doctrina, no es una política organizada, coherente. Trump tiene pocas ideas, pero hay que reconocer que las tiene muy claras. Proteccionismo, no alianzas, no déficits, no desconfianza a organizaciones internacionales, el nacionalismo, América primero, ¿verdad? La seguridad nacional por encima de todo. No hay un liderazgo político o moral, como se ha visto en el caso de Khashoggi y la gestión que ha hecho de eso. Y lo que quiere decir esto es que vamos a un fin del orden liberal que ha dominado el mundo desde 1945. El orden liberal se basaba en lo que se llama el consenso de Washington, que es economía de mercado, democracia y respaldo de seguridad de Estados Unidos.
Eso no quiere decir que sea el fin de Estados Unidos. Estados Unidos, con el 4% de población, sigue teniendo una proporción y una participación enorme en el PIB mundial, en el comercio mundial, en la defensa, en fin, es el corazón del sistema financiero, en la revolución tecnológica, tiene un soft power, pero lo que sí es el fin del liderazgo norteamericano en el mundo. Y eso produce un vacío. Y ese vacío, como la geopolítica tiene un rol al vacío, como la física, lo llenan otros. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento que explica lo que está pasando en la internacional? Primero, la retirada de Estados Unidos. Segundo, la crisis europea. Juncker dice que es una crisis existencial, porque es una crisis... Nosotros tenemos el 9% de la población mundial, el doble de la población americana, pero tenemos el 21% del PIB, el 20% y el 50%, aquí no es 505, el 50% del gasto social mundial. Tenemos una sociedad de bienestar que es la envidia del mundo. Los americanos dicen, ustedes son Venus, nosotros somos Marte, ustedes son hedonistas, nosotros... Pero eso es difícilmente mantenible en una situación, a menos que tomemos decisiones, nos unamos, actuemos con una sola voz, defendamos nuestros intereses económicos y comerciales, tenemos una capacidad de proyectar unas fuerzas armadas, tengamos una política energética común, es decir, hagamos nuestros deberes. Bueno, se ha detenido la convergencia entre el norte y el sur, hay diferencias de opinión entre el este y el oeste, crecen los partidos de ultraderecha, tenemos problemas por todos lados, Rusia por un lado, un África del Norte y un Medio Oriente desequilibrado. Yo leí un día en algún sitio, decía que somos como un herbívoro simpaticón, pero incapaz de dar una cornada si hace falta y de defendernos, y tienen que venir otros a sacárnoslas. Rodada de problemas, tenemos problemas internos también, un Brexit a las bravas, se calcula que a nosotros nos puede costar 9.000 millones en 5 años y 150.000 empleos, para el Reino Unido infinitamente mucho más grave. Tenemos elecciones al Parlamento Europeo que van a producir un Parlamento atomizado, tenemos una desaceleración del crecimiento al 1,1, Draghi ya ha tomado medidas como mantener tipos de interés, meter más dinero, seguir metiendo dinero en el mercado, que está funcionando, nuestra influencia global disminuye, según un reciente informe del Instituto Elcano, tenemos una mala relación con Estados Unidos, que se deteriora no solo por problemas comerciales, sino por su actitud con respecto al Brexit, por su actitud sobre la OTAN, por su actitud apoyando a grupos de extrema derecha, ahora por las sanciones a Irán, que nos obligan a no comprar petróleo allí, o por la ley Helms-Burton, que acaba de intentar volver a aplicar, o que va a aplicar otra vez a Cuba, y que pone en problemas a nuestra industria hotelera, que es el 70% de la infraestructura hotelera de Cuba. Bueno, nos ve como rival y no como aliados, cuando lo que al Estados Unidos debería preocuparle no es una Europa fuerte, lo que a Estados Unidos ahora le debería preocupar, si fuera más inteligente el señor que lo dirige, es una Europa débil, que es lo que tenemos en este momento. Y ahí hay un intento de dos países, que son los únicos que han actuado siempre como motor de Europa, que es Francia y Alemania, por empujar el carro hacia adelante. Los dos debilitados, porque Merkel se va, porque Macron tiene una popularidad que es la que es y tiene los problemas internos que tiene, y ahí es donde yo echo de menos la falta de España, que con la marcha del Reino Unido y con los problemas de Italia somos la tercera economía o la cuarta economía, la tercera si no contamos a Italia, y contamos a Italia la cuarta de la eurozona, y que tendríamos que estar presentes, porque Europa se va a hacer, porque si no se hace nos iremos por el desagüe de la historia, y con eso se irá nuestro nivel de vida. O hacemos una política energética, una política de defensa, una política exterior, o si no, desapareceremos. Y como se va a hacer, se hará con nosotros o sin nosotros. Y si se hace sin nosotros, se hará sin tener en cuenta nuestros intereses, como ha pasado hoy en el... Y por eso me parece indignante que no se hable de política exterior en los debates, porque nos va a afectar a todos y de una forma muy directa. Yo creo que habría que ir a una Europa a muchas velocidades, con geometrías variables, con cooperaciones reforzadas, entre los que quieran y los que puedan. Pero hay que seguir adelante, porque si no, como digo, nos iremos por el desagüe de la historia. Y la tercera razón es que están entrando, me queda todavía un poco, ¿no? Están entrando en la escena internacional otros países que no estaban y que tienen vocación de primadona. Llegan allí con vocación de protagonista y de llevarse al galán de calle. El dinero y el poder están cambiando de manos. El 34% del PIB mundial está ya en la zona de Asia-Pacífico, que está creciendo espectacularmente. Ahí hay unas cifras, ¿verdad? En el 75 la economía francesa era el doble de China. Hoy es un 25%, es decir, una cuarta parte. Y en fin, desde el año 78, 800 millones de chinos han salido de la pobreza. Es que son cifras impresionantes, ¿no? Y no hablo de la India. La economía china pasará muy pronto a la americana, en fin.
Mientras Rusia saca pecho, pero como decíamos ayer, Rusia resulta que tiene un PIB que es como el de Italia, solo exporta materias primas, tiene una población envejecida, pero no cabe duda de que tiene una política exterior efectiva. También es verdad que tiene bombas y que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pero está jugando con mucha habilidad sus cartas y aprovechando también el vacío que dejan los americanos. El problema es que esta gente que llega ahora nos plantean dos retos. Uno, decirnos, mire usted, las instituciones de la Segunda Guerra Mundial están muy bien, pero responden a sus intereses, no a los míos. ¿Por qué Francia tiene que estar en el Consejo de Seguridad y no la India, que también tiene bombas atómicas, por ejemplo? ¿O por qué Italia tiene los mismos derechos de voto que China en el Banco Mundial, por ejemplo? Eso hay que cambiarlo. Pero tienen otro problema, y el otro problema que tienen es que no comparten nuestros valores. Cuando yo digo aquí que hoy no se aprobaría la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad, sería imposible sacarla adelante. Yo tuve una conversación en el Cairo, por ejemplo, con el director de Al-Ahram, que es el periódico de más circulación en el mundo árabe, que me decía, pero derechos humanos islámicos, ¿pero qué me dice usted de derechos humanos? Esos son los suyos, que han tenido el Renacimiento, que han tenido la Ilustración, que han tenido una trayectoria cultural diferente a la mía. Yo, derecho islámico, la mujer hereda la mitad que el hombre, y los chinos te dicen, oiga, ¿y por qué el individuo es más importante que el colectivo? Aquí lo importante es el grupo, no la... Entonces, ellos no han tenido un renacimiento que ha colocado al hombre en el centro de la... Entonces, ellos dicen, las instituciones que ustedes tienen han funcionado, pero hay que adaptarlas, porque están fuera de la realidad, no son representativas, no son democráticas, y entonces, por ahora, como digo, son potencias revisionistas, porque quieren hacer el orden mundial en línea con su modelo autoritario. Y esto es un enorme reto. Y eso nos llevará a unirnos norteamericanos, europeos, sudamericanos, que compartimos los mismos valores y la misma cultura. Por ahora, como digo, no quieren tirar la casa, quieren que les den una habitación más grande, que la tarta se reparta de otra manera, que les den una habitación con sol, que a ser posible tenga una terraza y buenas vistas al mar, pero si no, la tirarán. De hecho, ya aparece el Banco Asiático de Inversiones como correspondiente al Banco Mundial, aparece, en fin, la Ruta de la Seda, la Organización de Cooperación de Shanghái y todo esto. No me da tiempo a hablar del enfrentamiento. Bueno, solo decir que un ejemplo de esta confrontación se produce en el mundo digital, en torno a las redes 5G. No voy a poder entrar en ello, pero lo que sí hay es una determinación de China de convertirse en una gran potencia digital, con unas inversiones brutales. Entonces, está retando la supremacía que los americanos pensaban que podían tener. El 5G es importantísimo porque las redes inteligentes, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes no funcionarán si no hay 5G, que es capaz de conectar mucho más aparatos, que reduce la latencia, es decir, la tardanza, ¿no?, el tiempo, que es capaz de ahorrar con mucho consumo, que es capaz... Sin ello, en este momento hay 26.000 millones de aparatos conectados a la red. En el año 25, es decir, en 6 años, habrá 3 veces más. ¿Cómo se va a manejar esto? Hace falta en estas redes, pero estas redes, los americanos dicen que aquí se enfrentan un modelo de iniciativa privada con otro de apoyos estatales muy fuertes, y los americanos lo que quieren es luchar contra esto y dicen, no, es que dada la conexión entre el modelo estatal chino y el Partido Comunista Chino, se plantean riesgos de seguridad muy grandes, porque tendrán puertas traseras, se llaman backdoors, que van a hacer que toda la información que pase por esos aparatos pueda ser chupada y pueda acabar en manos de quien no. Bueno, no lo han probado, pero lo cierto es que ya hay países que han vetado a Huawei para participar, y entonces aquí el riesgo es que acabemos con 2 modelos diferentes que sean incompatibles entre sí y acabar con la interoperabilidad de la red. Esto sería muy grave. Por eso Merkel en Davos ha pedido que se haga una conferencia internacional tecnológica que hable de ciberseguridad, de la ética, de la inteligencia artificial o del tratamiento de datos para asegurar que la red seguirá siendo de todos. Y ya termino con esto. En definitiva, entonces, ¿qué está pasando como consecuencia de todo esto? De la retirada americana, de la crisis europea, de la aparición de nuevos actores, de la diferencia de valores, de la crisis del Estado. Estamos en el fin de la hegemonía occidental en el mundo. Esto ya pertenece al pasado. Y estamos pasando de un mundo multilateral, que ha sido el que ha regido desde el año 45 hasta ahora, basado en
en espíritu de cooperación, instituciones de resolución de conflictos fuertes, organizaciones internacionales, pactos de defensa. Estamos pasando de eso a un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar se caracteriza por la existencia de países o bloques de países en relación y tensión constante con proteccionismo, con guerras comerciales, con sálvese el que pueda, el más fuerte es el que gana, y esto pues las consecuencias no son solo guerras comerciales, sino también un contexto que se vuelve a dar por vez primera otra vez de Guerra Fría. No hay tratados, se ha denunciado el tratado de armas de medio alcance, no hay conversaciones sobre las de largo alcance, hay intromisiones en los sistemas electorales, en las guerras comerciales, China-Taiwán. La Unión Europea ha designado a China recientemente como un rival sistémico, porque lo que pretende es hacer una globalización alternativa. Y hay quien piensa que la guerra es inevitable entre China y Estados Unidos. Yo no soy tan pesimista, pero este señor Graham Allison, al que cito aquí, habla de que antes de que China crezca demasiado, Estados Unidos tendrá necesariamente que atacarla, como hizo Esparta con Atenas hace muchos años, antes de que se pueda convertir en enemigo. Y encima de eso tenemos crisis globales, la desigualdad, el clima, el hambre, la proliferación, el terrorismo y crisis locales. Las crisis locales pues están ahí todas, desde Argelia y Libia, que están aquí al lado, hasta la de los Corea, o hasta la de, yo qué sé, Sudán ahora, Yemen, muchas. Y termino diciendo que el futuro, pues que no está escrito, ¿no? Que tenemos una enorme capacidad de cometer torpezas. Se demostró en la Primera Guerra Mundial que nadie quería, todos los emperadores eran primos entre sí, sin embargo acabaron a bofetadas y acabando con sus imperios, ¿no? El Brexit es una muestra, ¿verdad?, de la posibilidad que tenemos de cometer errores y de hacer cosas que luego se complican. Lo que sí es que hay rasgos muy preocupantes en la coyuntura actual, ¿no? Crece el populismo, crece el nacionalismo, crece el movimiento antisistemas, crece el antisemitismo, etcétera, etcétera. Y mientras el nuevo sistema no se asiente, y esto llevará tiempo, habrá desorden, habrá incertidumbre y habrá desasosiego. Y quiero terminar con una nota optimista, porque sabemos cuáles son los problemas, sabemos cómo hay que arreglarlos. Lo difícil es hacer esto en un contexto multilateral donde la cooperación precisamente brilla por su ausencia. Y dicho esto lo digo con mucha modestia porque, y cito a Churchill, Churchill decía que él dice, yo tengo 10 ideas nuevas cada día, de esas 10 solo es una buena, y el problema es que no sé cuál es. Y me pasa un poco lo mismo a veces. Muchas gracias. Ya. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. La verdad es que en breve tiempo querer contar cómo está el mundo es un reto y es complicado y es hasta difícil ser capaz de absorberlo todo, toda la información y la cantidad de ideas que nos has vertido. Y para mí es mucho más complicado porque he recibido bastantes preguntas, cada una diferente, algunas con un gran trasfondo de qué piensas sobre el papel de China o de temas de otra conferencia y otros temas muy, muy concretos, ¿no? Me voy a ir un poco al final, a la parte que no ha dado tiempo casi a tocar, que es la parte de la ciberseguridad o de la revolución digital. Voy a empezar por ahí porque es la parte que también yo conozco un poco. Y además voy a hacer una analogía, que a lo mejor la gente no lo ha percibido del todo, ¿no? En el mundo de la defensa, y aquí barro un poco para casa, para algo soy del mundo aeroespacial y de la defensa. En el mundo de la defensa, pues todos sabemos que siempre ha habido 3 ejércitos porque había 3 medios o 3 escenarios donde se combatía. El de tierra, el del mar y el del aire. Hoy en día, para la defensa, existe otro medio más, que es el del ciberespacio. Y es un medio tan importante y tan clave y tan estratégico para la seguridad y para la defensa de una nación como es el del mar, el de la tierra y el del aire. Y estamos viendo ahora mismo en esta época de revolución tecnológica y de una nueva enfrentamiento de 2 grandes potencias, vamos a vivir lo que ocurrió en los años 60, cuando Kennedy lanza aquel reto de vamos a llegar a la Luna antes de que acabe la década. Lo hace fundamentalmente porque estaba en el apogeo de la Guerra Fría y había una rivalidad muy clara entre 2 grandes potencias que ambicionaban hacerse dueños de lo que ocurría por encima de nuestras cabezas en órbita. Ahora mismo, cuando Rusia de alguna forma baja los brazos y ya se siente derrotada y nos quedamos en una hegemonía de una única potencia, fue precisamente cuando Reagan pega un acelerón a la famosa Guerra de las Galaxias,
Rusia ya no puede seguir ese nivel de inversión y a partir de ahí, como simplemente como una pieza más, pues se desencadena una serie de acontecimientos. Ahora, en el siglo XXI, en estas fechas, estamos viendo el resurgimiento de una gran potencia que rivaliza con Estados Unidos y eso nos va a llevar otra vez a otra nueva carrera espacial. De hecho, no sé si sois conscientes, pero ahora mismo hay un cacharrín, un robot, dando vueltas por la cara oculta de la Luna, que es de los chinos, y que además los chinos están invirtiendo muchísimo dinero ahora mismo en el espacio, y no únicamente como un lugar geoestratégico para su economía y su desarrollo tecnológico, sino también para su defensa mundial, ¿no? Ellos saben que no pueden reproducir la Navy americana, porque supone una inversión de largo plazo, aunque lo están haciendo, pero sí saben que pueden llegar mucho más rápido y ser más amenazantes o más dominantes desde el espacio. Hay cosas que son realmente increíbles. Pero bajamos un poco a la empresa española. Tú, desde el punto de vista de la diplomacia y desde el punto de vista de las embajadas, las cámaras de comercio, las consejerías comerciales en los países, pues tenéis la oportunidad de ver a muchos empresarios, algunos muy valientes, muy audaces, casi temerarios, y otros de una forma muy estructurada. ¿Tú cómo ves al empresario español cuando sale al exterior frente a lo que puedes ver y a la rope que puede tener desde el punto de vista de nuestro gobierno y de nuestra posición diplomática en el mundo frente a esa situación parecida en Francia o en Alemania o en Estados Unidos? ¿Crees que hay una buena conexión, que los empresarios españoles primero lo hacen bien y segundo que se puede perfeccionar todavía más esa unión entre apoyo institucional, apoyo político y al mundo empresarial que está saliendo fuera, porque tiene que salir fuera? Sí. Bueno, vamos a ver, solo un comentario sobre lo primero que has dicho, que es lo de la carrera espacial, que efectivamente la militarización del espacio es algo que preocupa mucho a la gente, ¿no? Y se intenta regular, hasta ahora con poco éxito, porque cada vez son más los actores que están interviniendo y cada uno lo está haciendo por libre. Es verdad, lo de los chinos, pero habéis visto el otro día un satélite un israelí se estrelló en la Luna porque intentaban llegar allá y les salió mal la operación, pero Irán está lanzando satélites, los está lanzando la India, los está lanzando, es decir, todo el mundo está lanzando satélites, y los satélites tienen finalidades inicialmente defensivas, luego el GPS, que se hace por razones defensivas, acaba, como Internet, que es un invento también del Departamento de Defensa americano, acaba sirviendo a todos, pero en este momento la militarización del espacio es algo que preocupa y que no está regulado. En Estados Unidos ahora ha habido también la intención por parte de Trump de crear ya un cuarto cuerpo de ejército, es decir, no la Marina, la aviación y la Fuerza Aérea, sino la Marina, el Ejército de Tierra y Aviación, sino el ejército aeroespacial, ¿no? Eso parece que está encontrando problemas en el Congreso, pero la idea ha sido lanzada ya a principios de este año mismo. Bueno, yo lo que he notado a lo largo de los años que he pasado en esto es un enorme cambio por parte del empresario español. Mi primer destino fue Polonia y ahí me daba mucha envidia a mis colegas europeos que recibían empresarios, y yo tuve, en los 3 años que pasé en Polonia, hubo un señor que llegaba allí con cepillos de dientes, que tenía un coche y que encontré que tenía mucho mérito, ¿no? Porque es el único, ¿no? Y hace poco, cuando estaba en Washington, estuve almorzando un día con Obama, y Obama lo que nos preguntaba era: bueno, hábleme usted de trenes de alta velocidad y hábleme usted de energía fotovoltaica, solar, energía de... Claro. Entonces yo digo, cuando yo entré en la carrera diplomática, lo que vendíamos eran aceitunas y naranjas, y de repente hemos pasado a que nos pregunten por trenes de alta velocidad, y esto es un cambio brutal. Hombre, yo he visto que el empresario ha cambiado al mismo tiempo que ha cambiado España, y afortunadamente España ha cambiado. Yo creo que tenemos un pedazo de país, ha cambiado, un país mucho mejor de lo que nosotros pensamos que es. Es decir, desde fuera nos ven con mucha más potencia de la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y esto es importante porque tenemos que ser menos autocríticos y ganar confianza en nosotros mismos. Y el empresario tiene que hacerlo también y quitarse también complejos. Pero yo lo que noto es un enorme cambio, ¿no? El empresario es un señor preparadísimo que llega, que tiene, en fin, bien. ¿Puede tener más ayuda? Sí, sin duda. Es decir, yo creo que las cámaras de comercio funcionan, que funcionan las oficinas comerciales, que pueden funcionar mejor. Seguramente pueden funcionar mejor y tener más medios y dar más apoyo y dar mejor información y dar más esto. Yo, la experiencia que he tenido con las oficinas comerciales que he tenido tanto en Rabat como en Washington, en el Vaticano no teníamos oficina comercial en la embajada, pero eran instrumentos potentes y buenos. Es decir, allí había gente competente que conocía el país, que tenía buenos informes sobre el país, que podía
podía ser capaz de aconsejar, sobre todo en Marruecos era muy importante saber con quién te aliabas, ¿no? Y ahí yo he visto que sí funcionaba bien. ¿Que hay gente que tendrá buenas experiencias o que tendrá mejores o peores? Pues yo, por ejemplo, en Washington, una cosa que he tenido que hacer bastante es apoyar, la verdad es que eran empresas más grandes las que pedían esto, pero en momentos determinados teníamos que intentar cambiar leyes federales, ¿no? Y entonces eso, el empresario no tenía acceso al Senado. Entonces me decía, embajador, tú podrías hablar al senador fulano de tal, que hombre, que yo le voy a poner la fábrica en su estado, que voy a dar trabajo a 5.000 tíos allá, no sería posible. Y entonces yo me iba, como embajador, a hablar con el senador y luego me iba a hablar a la National Security Council y movías, o a la Reserva Federal, ¿no? Ese es el trabajo que sí puede hacer un embajador porque el empresario no puede hacer. ¿Se hace siempre? ¿No se hace siempre? Pues habrá experiencias de todo tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas al papel de España, que más o menos lo has comentado, además con inquietud. El papel de España en el tablero internacional, en el tablero mundial, si estamos realmente siendo activos, y frente además al nacimiento del proteccionismo, o el crecimiento del proteccionismo por una parte y del populismo por otra, que no son antiguos, o sea, de alguna forma están trabajando en equipo, populismo y proteccionismos. ¿Cuál crees que debería ser el papel de España y desde un punto de vista económico y empresarial? ¿Deberíamos sumarnos o entender que Europa también debería, España y de España dentro de Europa debería jugar un papel de ser más proteccionista o todo lo contrario, seguir jugando como hemos hecho más adalides del mercado abierto y el mercado libre? Vamos a ver, yo creo, en este momento yo echo de menos a España en la escena internacional, lo digo sinceramente. Yo creo que tuvimos política exterior con Felipe González, tuvimos política exterior con José María Aznar y hemos dejado de tener política exterior desde entonces. Con Zapatero no ha habido política exterior, no lo ha habido con Rajoy, nos hemos preocupado de otras cosas, tenemos otros asuntos que nos distraen, sea la crisis económica, sea el problema catalán, pero hemos perdido. Entonces, no estamos, no se cuenta con nosotros. Hoy en día en Europa, un país como Holanda tiene más influencia en Bruselas que la que tenemos nosotros y eso realmente a mí me lleva a los diablos y espero que no ser el único al que esto le pasa, ¿verdad? Hombre, en este momento pues hay grandes debates en Europa. Tenemos que hacer grandes países, grandes campeones europeos y acabar con el sistema de competencia o para enfrentarnos a los chinos o enfrentarnos... Hombre, yo creo que tenemos que ser fieles a nuestras reglas, ¿no? Yo creo que Europa tiene que defender una economía libre, unas reglas sólidas, un comercio abierto. Yo creo que eso es lo que nos interesa a nosotros como europeos, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que ser abiertos en todo. Yo creo que no podemos quitar las fronteras interiores si no tenemos una frontera exterior fuerte, ¿no? No hay sistema de bienestar que se mantenga con fronteras abiertas y que pueda venir aquí quien quiera, ¿no? Proteccionista en algunas cosas, librecambista en otras. Yo creo que a Europa le interesa un mundo con reglas claras y con líneas de comercio abiertas y con flujo de personas y con flujo de ideas. Yo creo que siempre ha sido Europa eso, ¿no? Y creo que tenemos que seguir fieles a lo que hemos sido. ¿Y los políticos españoles crees que están realmente preparados o sensibles o están entendiendo que hay que entender este mercado internacional y empezar a, bueno, como has dicho, resolver los problemas domésticos, pero participar pues y ser mucho más activo? Como estoy jubilado y puedo decir lo que quiera, eso es lo que nos gusta. Pues la impresión que tengo es que no. La impresión que tengo es que estamos excesivamente adentrados en los problemas interiores y que conste que yo pienso que Borrell es un buen ministro de Exteriores, para lo que pueda valer. Pienso que lo está haciendo bien y que está poniendo esfuerzo y que está haciendo cosas. Pero creo sinceramente que no. Creo que nosotros deberíamos tener una voz mucho más activa y tener una presencia mucho más activa y tendríamos que defender Canadá nuestras posiciones. ¿Nos interesa una política de austeridad? Pues no, mire usted, que a nosotros nos interesa una política de crecimiento, nos interesa una política de creación de empleo, nos interesa una política que facilite exportaciones, nos interesa una política de crédito. Y defender eso con fuerza, ¿no? A mí un país pequeño como Portugal, que tenga un señor en la Secretaría General de las Naciones Unidas, otro señor en el Banco Central Europeo, otro, digo, oiga, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Es que no tenemos gente nosotros buena por aquí para presentar a los estos? Y yo creo que es que no nos ocupamos, sinceramente, y da mucha rabia, ¿no? Sí, sí. Vamos, a mí como me da mucha rabia porque estoy centrado en este mundo y este mundo ha sido mi vida y creo que podríamos hacerlo mejor. ¿Y no es curioso que en el plano europeo, de la Unión Europea, efectivamente nos falta esa presencia de estar realmente construyendo la nueva Europa y, sin embargo, por otro lado, posiblemente seamos el país con más apoyo social a la pertenencia a la Unión Europea?
Sí, pero eso, sí, vamos a ver, es verdad, somos de los países, hombre, yo creo que los beneficios de la Unión Europea para España son evidentes, ¿no? Primero, es un beneficio político, esencialmente. La Unión Europea fue un anclaje de democracia y de estabilidad para España, muy fuerte. Después ha sido una lluvia de millones que nos ha llegado con todas estas infraestructuras que tenemos aquí, que son las mejores de Europa en este momento, tienen una razón de ser y tienen un origen, ¿no? Es decir, que para nosotros Europa ha sido estupenda política y económicamente. Ahora, para que siga siendo así, para que la gente no perciba, como decía Unamuno, no, Europa no es el problema, sino la solución, era Unamuno o Ortega, uno de ellos, no sé. Europa tiene que ser más atractiva en este momento. Yo creo que Europa, vamos a ver, Europa tiene problemas que son reales, que los británicos tienen razón cuando dicen, óigame, es que usted no tiene que meterse en el tamaño de los pepinos, caramba, usted tiene que hacer una política energética común, que es lo que nos importa, y luego tiene que dejar principio de subsidiariedad, no tiene que ser tan intrusiva, tan burocrática, tan pesada. Nosotros tenemos que, y tiene más que preocuparse más también de la gente que lo está pasando mal. Yo creo que ahí Europa ha fallado claramente, no lo ha visto venir, como tampoco lo vio venir el establishment norteamericano, ¿no? Y la consecuencia ha sido Donald Trump. Pero tenemos que tener cuidado para que la gente no pierda ese entusiasmo, porque en otros países de Europa estamos viendo cómo la gente está perdiendo ese entusiasmo por Europa. Es decir, la idea de Europa no tiene en este momento, no concita la misma ilusión que hace 15 años, en absoluto. Entonces, eso es malo, ¿no? Porque estamos perdiendo, y hay mucha gente que ya, pues, bueno, están viendo lo que está intentando hacer Salvini, ¿no? Con Orbán y con no sé quién más, con los finlandeses, de organizarse para el Parlamento Europeo, disminuir. Yo creo que la solución es más Europa, no menos Europa, ¿no? Y hay gente ya que piensa que hay que ir a menos Europa, eso es malo. Muy bien. Vamos a cambiar de lado del mundo porque hemos centrado un poco en Europa. Volvemos a Estados Unidos. ¿Qué riesgos podemos ver ahora mismo a la hora de hacer negocio, comercio, de una empresa desembarcar allí, hacerlo en Estados Unidos? ¿Esta situación actual de proteccionismo Trump es algo que ha ocurrido y que va a durar 4 o 8 años? ¿O es que realmente está arraigado en el espíritu americano de American First, como repiten como un latiguillo? Yo creo que American First, él ha encontrado un eslogan que encuentra amplio eco en la mentalidad americana. Cualquiera que haya vivido en América sabe que a ellos les preocupa Estados Unidos, y cualquiera que circule en coche por Estados Unidos y ponga la radio del coche sabrá que lo único que le preocupa son las noticias americanas y, a ser posible, de su estado, y el resto pues no interesa, el resto del mundo no existe, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Donald Trump es el resultado del Tea Party y de un movimiento que surge desde abajo, de descontento, de malestar con la política que hacía Washington, que se veía excesivamente vinculada a las élites de Washington y a Wall Street y a los intereses de la gran banca y de la gran finanza. Y esa molestia es canalizada. Yo no creo que el problema sea que llegan emigrantes mexicanos, yo creo que el problema está en las minas de Ohio de carbón, tienen problemas por la robotización y por el cambio climático, y por esto no tienen problemas porque lleguen. Pero en fin, es fácil luego derivar hacia populismos, y a partir de ahí, con esa base del Tea Party, acaba llegando Donald Trump, que es una consecuencia de algo que está pasando, y que está pasando en otros sitios, está pasando con el Brexit, o está pasando en Cataluña, en fin, está pasando en otros lugares. No es un fenómeno único. Lo que pasa es que él está acelerando el proceso que le dio vida. Su actitud lo que hace. Entonces, en este momento, Estados Unidos es un sitio donde, pues yo no lo sé, porque nos ve como enemigos, nos ve como rivales, se está peleando con Alemania por los coches, nos ha puesto tarifas al acero y al aluminio, amenaza nuestros intereses en Cuba, nos dice que si tenemos negocios con Irán no vamos a poder entrar y no vamos a poder hacer negocio en Estados Unidos. Hombre, si uno quiere ser un operador global, tiene que estar en Estados Unidos, no tiene más remedio, porque es el corazón del sistema de fin, de cualquier cosa, es el imperio. Pero claro, este tipo lo ha puesto, perdón, este tipo no debo decir, pero este presidente lo ha puesto complicado, porque no sabe lo que va a hacer. La relación con China se va a aclarar el día que se pelee con China. Va a decir que cualquier empresario español que tenga negocios en China no puede circular con el sistema financiero americano, o no puede tener negocios en Estados Unidos. Pues lo que está haciendo. La extraterritorialidad, perdón, de los sistemas de sanciones, desde un punto de vista de derecho internacional, es una aberración. Nos lo impone porque es quien es, pero no porque estemos de acuerdo. El mecanismo europeo que intenta salvar ahora las sanciones a
el SIB, no sé cómo se llama, a Irán y decir, no, nosotros vamos a proteger. Bueno, usted protegerá al empresario pequeño que negocie con Irán y que no tenga interés en Estados Unidos, pero una empresa grande que tenga interés en Estados Unidos, cuando ponga en la balanza mi relación con Estados Unidos, mi relación con Irán, va a decir, pues tengo que dejar Irán, por bueno que sea mi negocio allí. Es decir, este hombre lo que ha hecho es introducir un elemento, un enorme question mark, un enorme interrogante, que hace que todo sea mucho más incierto y mucho más incómodo, ¿no? Porque dependemos de que de repente ahora se pelee con Corea, y si de repente hay un país que apoya a Corea por la razón que sea, diga, pues óigame, el empresario español que esté en este momento negociando con Jordania, porque Jordania resulta que no sé qué, se la carga. Oiga, pero esto no es serio. Hable usted con sus empresarios de su país, no se meta con los míos, ¿no? Sí, sí. Trump es un elemento distorsionador de las relaciones internacionales políticas y económicas, y eso es muy grave. Sí, sí. Yo como anécdota, hace poco teníamos acceso a un contrato en Cuba y encantados, ¿no? Oye, pues vamos a trabajar para un aeropuerto en Cuba, pues vamos a por ello, es a lo que nos dedicamos y nos gusta hacer trabajos para aeropuertos y no hay nada extraño en ello. Pero de repente alguien dijo en la empresa, ojo, que estamos entrando en Estados Unidos, estamos haciendo cosas allí, además estamos queriendo entrar al tema de defensa, ¿nos podrá afectar esto? Y nos entró la inquietud y el susto y empezamos a preguntar a la embajada de Estados Unidos, sí, a explicarle lo que íbamos a hacer y a preguntarle si ellos pensaban que eso nos podía llegar a perjudicar, ¿no? O sea, imagínate el grado de complejo que tenemos ahora. Pero eso es la forma de actuar, eso es lo correcto. Yo cuando era embajador en Washington, no una vez, he tenido que ir muchas veces al Senado y al Congreso a ver a senadores y a ver a congresistas y al Consejo de Seguridad Nacional a ver gente, o a la Reserva Federal a ver a gente decir, oiga, esta empresa española que tiene negocios en Cuba, no me la fastidien ustedes, porque es que si no lo hace esta empresa española, ¿qué quiere usted? ¿Que venga una china y lo haga? ¿Va a ser mejor? ¿No le parece a usted que esta empresa española que le ofrece garantías de no sé qué es mucho mejor que, bueno, pues sí, a lo mejor pues haremos una excepción, o no la haremos? A veces tenía éxito y a veces no tenía. Pero es la forma correcta de actuar, porque si no te arriesgas a que efectivamente digan, usted ha hecho un aeropuerto en Cuba, pues ahora no hace ninguno en Estados Unidos. Hombre. Pues precisamente de Cuba alguien nos pregunta cómo, eso que es una pregunta muy difícil y casi de profeta, ¿no? Y adivinar el futuro, creo que eso lo dices en tu libro, es muy complicado, incluso para un profeta, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro económico de Cuba? Vamos a ver, el futuro económico de Cuba yo lo veo mal, sinceramente, Cuba pasó la época esa del periodo de escasez cuando retiró la ayuda soviética, y ahora se va a encontrar con otro periodo de escasez porque la ayuda venezolana se acaba. Venezuela le está mandando 91 barriles de petróleo al día, con lo que Cuba estaba funcionando. A cambio, Cuba le estaba mandando médicos y le estaba mandando maestros, que ha retirado. Pero no ha retirado lo más importante que mandaba Cuba a Venezuela, que son los servicios de inteligencia, que son los que controlan el ejército. Y como el ejército de Venezuela está controlado por los servicios de inteligencia, allí no hay quien se mueva. Esa es la gran razón por la que yo creo que Maduro en este momento mantiene una cierta cohesión en el ejército. Están infiltrados por todos lados por los servicios de inteligencia cubanos. Entonces, mientras tengan eso, todavía tendrá que ayudar algo Venezuela a Cuba, pero es el único apoyo que tiene en este momento. Es decir, Cuba va a pasarlo mal. Y con la política de Trump de aislamiento progresivo y con el señor como Marco Rubio, el senador de Florida, y con los Díaz Balart en el Congreso norteamericano haciendo propaganda en contra de Cuba, y con la importancia del voto cubano en este momento, que siempre es importante, que la gente joven era voto tradicionalmente republicano, pero últimamente la segunda generación de cubanos ya estaba yéndose más hacia el voto demócrata. Está intentando recuperarlo. ¿Y cómo recuperarlo? Con una política dura, firme y no sé qué. La política de Obama yo creo que era una política bastante más inteligente con Cuba, ¿no? Porque ofrecía una incitación para cambiar. Ahora estos es morir en Numancia, ¿no? Nos rodean por todos lados, no nos dejan, pues cocernos en nuestra propia salsa, pero los pobres cubanos lo van a pasar mal, ¿no? Me parece a mí, yo no apostaría por Cuba en este momento porque creo que a corto plazo lo va a pasar mal. Vámonos a saltar a otro lado del mundo, ahora nos vamos hacia China, la India. Bueno, todos sabemos que China nos sorprende, además como europeos, europeos occidentales, que tenemos claro que la democracia y el sufragio universal es realmente la única forma de gobierno, y parece que como nosotros lo pensamos, lo tiene que pensar todo el mundo, y es porque esto es así y así debe ser, ¿no? Y sin embargo hablas con un chino orgulloso de su país, trabajador como ninguno, y le preguntas, pero oye, ¿tú no tienes sentimiento de falta de democracia o de poder participar en las decisiones?
y te dice, no, nuestros gobernantes lo hacen bien, apoyan al pueblo, tienen una visión, nosotros trabajamos por ella y, bueno, existe. Hay capitalismo, curiosamente, dentro de ese mundo, pero sin democracia. ¿Esto es sostenible? ¿Podrá llegar a haber una revolución social realmente algún día dentro de estos países como para acabar con esa... La apuesta... O vamos a ser nosotros los que cambiemos? Porque sí, la historia es larga. El Common Wisdom lo que decía es que el desarrollo económico, como pasó en España, llevaría a una evolución política y llevaría a la democracia. Eso no está funcionando en China, para nada. No está funcionando en Vietnam, es decir, no está, ni parece que vaya a funcionar. No solo eso, ellos piensan que nuestro sistema es decadente y que no funciona y que no resuelve los problemas, que ellos están resolviendo los problemas mejor. Y dice, mire usted, lo que decía yo antes, 800 millones de personas han sacado de la pobreza en los últimos 40 años. Dígame usted si esto funciona mal o no. Y la gente piensa eso, los chinos dicen, bueno, votar y eso, pero ¿están resolviendo algo estos otros votando? Fíjese lo que han hecho los ingleses ahora, fíjese los franceses cómo están en las calles protestando, y yo aquí estoy tranquilo, tengo orden, tengo... Entonces yo creo que ese modelo es el que se está extendiendo por el mundo, es decir, no solo está en retroceso, no solo está señalado diciendo avergüéncese usted porque es un modelo tal, sino que al contrario, está sacando pecho diciendo, dígame, es que el mío es mejor que el suyo. El mío resuelve los problemas mejor que el suyo en este momento, porque es capaz de canalizar mejor pues la economía o lo que tengo. Y el modelo de China se está extendiendo y hemos visto, en fin, hay una serie de líderes autoritarios por el mundo y cada vez están siendo más. Y no se arrepienten para nada, yo creo que... Y el problema es ese, que no la democracia les parece que es un invento de Grecia y de Platón y de todas estas cosas, pero que no tiene nada que ver con ellos. ¿Pero qué me cuenta usted de por qué un voto, una persona un voto? ¿Por qué no es más importante el grupo que la persona? Bueno, voy a ir terminando, ¿no? Porque vamos llegando casi al final. Y voy a centrarme ya casi en 3 preguntas, aunque habría muchas más sobre la mesa. Yo creo que luego a lo mejor, como vamos a tener una oportunidad de un café, pues supongo que Jorge estará accesible a que alguien se acerque más en particular, porque había preguntas incluso de qué partido puede representar mejor toda esta visión internacional y demás, ahora que hay unas elecciones. Yo creo que esas preguntas no te las voy a hacer, porque te obligan a posicionarte en un mundo... Fíjate, lo que importará lo que yo opine. Creo que, bueno, sería un poco comprometida, pero sí que, lógicamente, hay mucha sensibilidad sobre el tema del terrorismo y el tema yihadista, el terrorismo islámico, y más en una ciudad como Sevilla, ¿no? que además donde la presencia de lo cristiano, de lo católico es tan fuerte casi en toda su cultura y en su forma de sus eventos sociales. ¿Hay alguna forma de parar esta situación de terrorismo yihadista? ¿Se puede hacer algo? No, vamos a ver, sí, claro que se puede hacer cosas. Yo creo que esto es un poco el juego del ratón y el gato, ¿no? Cuando se ponen medidas en un sitio, pues entran por otro, y entonces tú cierras aquí y pones volardos en la yo qué sé, en la avenida principal, pues irán a la avenida secundaria, ¿no? Y si pones, cierras los accesos al campo de fútbol, pues irán a la plaza de toros. Quiero decir que es difícil. Yo creo que una sociedad libre y democrática tenemos que acostumbrarnos a vivir con un margen de inseguridad. Y ese margen de inseguridad es el precio que pagamos para vivir una sociedad libre y para no tener el ojo del gran hermano vigilándote todo el rato. En China, ahora que hablábamos de China, han instalado una cosa que se llama el carnet de crédito social. Esto es muy grave. El carnet de crédito social quiere decir que cruzan en potentes ordenadores, cámaras de vigilancia por todos sitios, dónde va uno, qué libros compra, con qué amigos se encuentra, qué películas ve, cuál es su récord médico, cuál es su declaración de impuestos. Y todo eso lo pone en la tarjeta de crédito social. Y eso da puntos. Y en función de los puntos luego tienes acceso a la vivienda, tienes acceso a un crédito, o no lo tienes, o acabas, como en un campo de reeducación, por comportamiento predictivamente asocial. Es decir, es muy grave esto. Por lo que a lo mejor puedas hacer en el futuro, y esto está pasando, hay 1 millón de uigures sobre 8 millones, 1 millón que están dicen que hay, algunos dicen que hay 2, pero por lo menos hay uno seguro en campos de reeducación en este momento, ¿no? Entonces, el precio que pagamos por vivir en una sociedad libre es tener un margen razonable de inseguridad. Ese margen tiene que ser lo más reducido posible, pero la seguridad absoluta no existe. Y no. Entonces, cuando uno se encuentra, el Estado Islámico, efectivamente, este ha sido destruido físicamente en el terreno, pero como idea no lo ha sido.
Y estamos viendo que está resurgiendo con mucha fuerza. Ahora ha sido en Ceilán, y él lo ha reivindicado, pero en fin, en Filipinas está saliendo con fuerza. En el Sahel lo tenemos aquí al ladito de Sevilla, ahí abajito. En cuanto cruzas Marruecos y Mauritania, te encuentras con esa franja que va desde Sudán hasta Mauritania, que es una autopista por la que circulan contrabandistas, drogas, ideas, terroristas, lo que uno quiera. El Estado Islámico se está refugiando en dos lugares esencialmente, el Extremo Oriente y en la zona ahí de Camerún, de Nigeria, de Mali, en esa zona de ahí, ¿no? Entonces, como idea, no van a morir. Como grupo, van a mantenerse. Al-Qaeda está en pugna con ellos. La división es entre ellos. Unos piensan que ha llegado el momento de hacer el califato en la tierra, otros piensan que todavía es prematuro y tal. Pero en el fondo, la idea de que hay que extender el Islam. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Ellos piensan que todo aquello que fue Islam, tierra islamizada, tiene que volver a serlo y que eso es una obligación religiosa. Yo estaba en el despacho del ministro de Asuntos Exteriores de Libia, en la época de Gaddafi, recuerdo, y tenía un gran mapa del Mediterráneo, y España, la mitad de España estaba pintada de verde, exactamente igual, ¿verdad?, que podía estar la Meca o que podía estar. Y entonces dije, hombre, ¿y esto qué es? Es una referencia puramente cultural. Digo, pero a nosotros nos molesta esta referencia cultural porque a mí, no se moleste usted, ¿por qué no? No, pero sí. Entonces, cuando hablas, y esto lo sé, los salafistas concretamente, piensan que existe, igual que piensan que todo aquello que fue mezquita tiene que volver a serlo. Y cuando tú dices, es que la mezquita de Córdoba fue una iglesia de San Vicente, no sé quién, antes de ser mezquita y aquello, y fíjese lo que ha sido la mezquita de los Omeyas, que primero fue un templo a Baal y luego fue un templo a quién, a no sé quién, a un romano. Hombre, entonces es gente con la que es muy difícil razonar, porque son fanáticos, y esos fanáticos siguen ahí. Un tipo que es capaz de entrar a una iglesia, como ha hecho el otro día, y una chica que entra en casa de su familia y se salta por los aires con... es difícil entender esto, ¿no? Pero esto existe y va a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Bueno, pues cada vez nos defendemos mejor porque cada vez sabemos más, los entendemos mejor, los escuchamos mejor, tenemos gente que entiende urdu, pastún y tayiko y otros idiomas rarísimos que hay por ahí y que somos capaces pero eso lleva tiempo también, es decir, los servicios han tenido que adaptarse a hacer expertos. Y nosotros, por ejemplo, sabíamos mucho de ETA, pero de esto no sabíamos nada. Y hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿hay que vivir con ello? De momento va a haber que vivir con ello una temporada, sí, porque estos, como idea, van a seguir existiendo y van a seguir amenazando, porque piensan que es su deber, piensan que ellos, en el caso de España, y España, esto no es por alarmar, pero España sigue apareciendo en los comunicados del Estado Islámico, Al-Ándalus, el mito de Al-Ándalus, como para los judíos sefarad, Al-Ándalus sigue vivo y piensan que es algo que está pendiente de liberar un día, ¿no? Así que Sevilla está en el Andaluz. Es curioso como cuenta en su libro que ha ido conociendo árabes o sefardíes o de otras tribus, de alguna forma, que siguen guardando las llaves de la casa que abandonaron cuando fueron expulsados en 1492, incluso en algún caso antes hasta del 1492, ¿no? Y siguen guardando la casa de su llave andalusí, como un patrimonio familiar que pasa de generación en generación. Eso es muy típico de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España, en buena medida se fueron a Portugal o acabaron en Ámsterdam, algunos en Nueva York, la sinagoga más antigua de Nueva York, que es una sinagoga sefardí, otros se fueron pues por Oriente Medio, África del Norte, llegaron a Alepo, llegaron a Turquía, y han mantenido el idioma, es impresionante, ¿no? El ladino, o yudesmo, que dicen ellos, ladino, que se entiende, suena muy raro, pero se entiende, está trufado de palabras locales, pero es admirable que esta gente haya mantenido el idioma y haya mantenido, algunos te enseñan las llaves de su casa. A mí me ha ocurrido también que me las enseñara, había un ministro en Yemen que se llamaba Liriani, que era un tipo muy bajito, muy pequeñito, y me contó también que él tenía en su casa las llaves de la casa de Granada de su familia, porque su familia había venido aquí con no sé cuándo y en 1200, antes de la conquista de Granada, en 1300, había vuelto otra vez a Yemen. Y conservaban las llaves. Para judíos y para árabes, Sefarad y Al-Ándalus forma parte de un mito entrañable que lo llevan metido en el alma y que es el momento más glorioso de su historia, no es el momento de la eclosión cultural. Lo que aquí pasa en Al-Ándalus, cuando se mezcla la potencia, ¿no? El entusiasmo de la nueva fe con la raíz hispano-visigoda que existía aquí, romana, hispano-romana, visigoda, crea la Alhambra, crea la mezquita de Córdoba, crea cosas que no crea en el resto del mundo árabe. No hay nada en el resto del mundo árabe comparable a lo que hay aquí, ¿no? Lo que podía ser Medina Zahara, estas cosas.
Y para los judíos igual, fue una época de esplendor, fue el reino perdido. Los judíos fueron expulsados de toda Europa. España fue el último país que los expulsó. Y la expulsión que ha quedado en su corazón grabada es la expulsión de España, no la expulsión de Francia o de Inglaterra, pero la expulsaron de todos lados. No era un caso único. Sin embargo, lo que no perdonan es la expulsión de España, ¿no? Y la mantienen. Quizás porque este era el auténtico paraíso. La pena es que ahora, con la creación del Estado de Israel y la inmersión en el hebreo, que es el lengua oficial, se está perdiendo el ladino. Es decir, que el ladino, que se ha mantenido 500 años, está muriendo como consecuencia de la creación del Estado de Israel, ¿no? Y eso es una pena. Bueno, me he dejado muchas preguntas y disculparme a aquellos que no habéis visto reflejado en el coloquio vuestras inquietudes. Había incluso aquí alguna ya un poco más técnica, ¿no? De como qué procedimiento hay para trabajar en el CNI. No me lo respondas. A mí me habría gustado en un momento de mi vida haber sido espía. Sí. Y también me gustaría saber eso de trabajar en el CNI, qué es lo que hay que hacer, cómo se aplica para ser espía. Pues si me lo puedes contar. Sí. ¿Te puedo recomendar? Sí, me puedes recomendar. Igual lo soy, ¿eh? O sea, nunca se sabe. No, pero espías, la gente piensa que es espía. Espías hay muchos tipos de espías. Hay analistas, hay lingüistas, hay gente del mundo de los ordenadores, hay hackers, tenemos gente que entra por las ventanas y que es capaz de decir, hay muchos tipos, depende del tipo que te interese. Hablamos si quieres. Bueno, y ya termino con una última pregunta, que ya que estamos además en un lugar de academia, de conocimiento, de enseñanza, como es la Loyola, que yo creo que hay que dar las gracias, ¿no? Aquí se respira conocimiento y saber. Pues hay una pregunta, la última que voy a formular, que habla de, bueno, pues nos has explicado un poco cuál es la situación del mundo, qué es los retos a los que nos enfrentamos, y cómo habría que responsabilizarse en la formación, cómo deberíamos formar a la gente joven para que se responsabilizase ante esta situación que ha descrito, ¿no? Y acaba con una pregunta subrayada dos veces que dice, ¿qué le enseñaría a su nieta? Hay quien dice que hay que enseñarle mandarín, ¿verdad?, en este momento, que sería una cosa inteligente. No, me parece muy interesante lo que me decía el rector, hablando con él, ¿no? El que, hombre, vivimos en un mundo privilegiado. El que vean lo que pasa en Etiopía, que vean lo que pasa en Oriente Medio, que vayan a Marruecos, que está aquí al ladito. Yo cuando me nombraron embajador en Marruecos, la gente me decía, pero pobre, ¿qué has hecho? Como diciéndome, te mandan ahí. Es el país más fascinante del mundo, lo tenemos ahí al lado, con un pedazo de cultura, no lo conocemos, somos ellos nos conocen a nosotros mucho mejor que nosotros a ellos. Y está aquí al lado, ¿no? Que vean que hay otros mundos, que hay otras formas de hacer las cosas, que lo nuestro no es lo mejor necesariamente, que abran la cabeza y que vean sobre todo que en el mundo se puede vivir muy mal. Y que tenemos mucha suerte y que lo que tenemos, primero, hay que procurar ayudar para que estas diferencias económicas que hay tan terribles en el mundo se atenúen o cambien, y segundo, que luchen para mantener lo que aquí tenemos, ¿no? Porque esto es no take it for granted, que dicen, hay que pelearlo cada día, y o lo peleamos y lo hacemos bien, o lo perderemos, y si Europa no funciona bien, con Europa se irá nuestro nivel de vida, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y para valorar eso, lo mejor es que sean capaces de ir no solo a Dublín y a estos sitios donde van los niños a aprender inglés y tal, sino que se vayan a Kenia, que se vayan a Guatemala y que vean de verdad lo mal que lo está pasando la gente en el mundo. Muy bien, oye, pues Jorge, yo creo que ha sido un placer escucharte. Realmente se nos quedan todavía más inquietudes y más cosas que nos gustaría comentar contigo. Simplemente estoy clausurando el acto, sabiendo que además justo al terminar y tras esta clausura hay la oportunidad de tomar un café, tomar un pequeño desayuno y bueno, y el que quiera puede acercarse a seguir departiendo con Jorge y haciéndole preguntas un poco más directas, como podía haber habido alguna. Dar las gracias a Loyola. Yo creo que eventos como este y oportunidades para establecer un diálogo entre el mundo de la empresa y el mundo global, en este caso, entiendo que la temática en el futuro irá cambiando, pues es una oportunidad para todos. Yo espero que hayan sacado alguna conclusión. A mí me gusta siempre, cuando voy a un evento, irme con una sola idea, pero por lo menos esa, no olvidarla y utilizarla en el futuro, ¿no? Yo creo que con que a cada uno de ustedes se vaya de aquí con una idea, con un gancho, con un consejo, pues habrá sido un éxito. Así que muchas gracias, Jorge, otra vez, muchas gracias a Loyola y a la organización por organizar esto y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.